la venida del Espíritu Santo, antes del ministerio del Espíritu Santo, no tenían poder, es decir, tenían solamente autoridad. Ya hicimos una distinción entre poder y autoridad. Hemos visto algunas cosas, entre otras cosas que hemos visto es que Satanás por ahí tiene cierto poder sobre el mundo y cierto poder para hacer algunas señales que entre comillas aparentemente son de Dios o vienen de Dios. Ejemplos que pusimos es que cuando una persona va con un brujo y regularmente si va enfermo de algo, de repente parece que sanó, pero no es una sanidad, sino solamente es un engaño para desviarlos del camino de la verdad que es Jesucristo. Entonces pudimos ver o analizar algunos casos de hechiceros que aparecieron por ahí del Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 19 para ver este caso solamente como un repaso. Hechos 19. Después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, sobre ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu de Dios comenzó a hacer milagros y señales a través de ellos. Hechos 19, versículo 11. Vamos a leer una parte de esa historia. ¿Ya lo tiene ahí? El versículo 11 de Hechos 19 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjense bien, hacía Dios milagros no ordinarios, como es que una persona sane de una gripe, por ejemplo, sino milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? Fíjense bien, del apóstol Pablo. Pero yo quiero saber algo muy importante, que esos milagros que hacía Dios por mano de Pablo, también los puede hacer por mano de cada uno de ustedes. ¿Me explico? Por mano de cada uno de ustedes. Los milagros no nada más fueron para los discípulos que vivieron en la época de nuestro Señor Jesucristo o después de esa época, o 100 años posteriores, como algunos creen. Algunos lugares cristianos ya creen que solamente los milagros fueron para los primeros 100 años. Y en la palabra de Dios dice, Jesús en Marcos 16 dijo, estas señales seguirán, hablando en futuro, seguirán, pero a los que creen. Los que no creen nunca van a ver milagros, solamente a los que creemos. Así es que Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero también va a hacer Dios milagros extraordinarios por mano de Michelle, de Larisa, de cada uno de los que están aquí. Dios va a hacer milagros extraordinarios. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, le llevaban los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, fíjense bien, los espíritus malos, ¿qué dicen? Salían. Cuando alguien recibe el poder del Espíritu Santo, los espíritus malos van a salir de la gente por la cual oremos. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, estas personas, esos personajes, eran judíos exorcistas, querían hacer exorcismos. Sin embargo, fíjense lo que pasó con ellos. Ellos decían a los espíritus inmundos que estaban en la gente, a los demonios que estaban poseyendo a la gente, les decían, te conjuro, fíjense, te conjuro por Jesús. Pero ¿cuál Jesús decían? El que predicaba Pablo. Es decir, ni siquiera conocían a Jesús. Está como si yo dijese, espíritu inmundo, salte en el nombre de Jesucristo, el que predica el pastor Obed de los Mochis. Entonces yo no conozco a Jesús, por lo tanto no va a haber una manifestación del poder de Dios, porque no estamos creyendo o no estamos conociendo, no conocemos a Jesús. Bueno,
Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dice el versículo 15, fíjese lo que dijo. Ese espíritu inmundo, ese demonio que estaba poseyendo a una persona, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son?, les preguntó a esas personas. Es decir, esos judíos exorcistas, en pocas palabras, no eran hijos de Dios. ¿Por qué? El espíritu no lo reconocía como parte del reino de Dios. ¿Quiénes son ustedes?, les dijo el espíritu inmundo, ese demonio. Les dijo: ¿quiénes son ustedes? En pocas palabras, ¿con qué autoridad ustedes me quieren echar fuera? Sin embargo, ahorita leímos que por mano de Pablo salían los espíritus inmundos de las personas solamente con llevarles un paño, por decirles, un pedazo de tela de los enfermos, de los que estaban poseídos con esos espíritus inmundos. Luego dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense, desnudos y heridos, es decir, en pocas palabras, el espíritu, como dicen en Sinaloa, los dejó pinches. Ahí en Sinaloa, no sé cómo digan aquí. Imagínense que vayan ustedes a echar fuera un espíritu, que el espíritu los comienza a desvestir y ahora corran todos. Como Dios los trajo al mundo, así los envió a estos el espíritu inmundo. ¿Por qué razón? Porque no tenían poder, ¿me explico? O sea, no había poder, no había autoridad. Si no hay autoridad, menos poder. Por lo menos si alguien conoce a Jesús, fíjense, si alguien recibió a Jesús en su corazón, por lo menos deberían de tener autoridad. O sea, ni siquiera el Espíritu les puede hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando aparte viene el Espíritu Santo sobre ustedes? Cuando alguien recibe a Jesús, el Espíritu Santo ya vive en ustedes, dentro de ustedes. Pero cuando alguien recibe el poder, el Espíritu Santo viene y los enviste de poder, los viste, los reviste, o como se le llama, de poder. Por cuanto ya les dio autoridad a Jesús, ahora tienen que recibir ustedes el poder, que se manifiesta, en pocas palabras, cuando usted comienza a sentir una presencia maravillosa de Dios y se comienza a manifestar por lo menos en uno de los dones espirituales que se llaman diversos géneros de lenguas. Es decir, usted va a hablar a lo mejor un lenguaje raro, extraño. En eso se manifiesta. Versículo 17: y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínense 50,000 piezas de plata destruidos en esos libros cuando los quemaron. Esos hombres quemaron los libros porque creyeron en un poder que era superior al poder de Satanás. Había una persona allá en Culiacán que practicaba esto, practicaba lo del ocultismo, leía las cartas. Sin embargo, y por ahí, según, curaba males, como dicen, curaba mal de ojo, no sé cómo le llaman eso. Pasaba sus ramitas así, las quemaba y pasaba sus inciensos, y la gente iba y lo consultaba en un mercado ahí de Culiacán, en el centro del mercado. Como nosotros íbamos a visitar ahí a unos hermanos, nos damos cuenta de todo eso. Sin embargo, esta joven, le hablamos de Cristo, recibió a Cristo en su corazón, creyó en Jesucristo,
El mismo diablo ya la estaba dejando ciega de un ojo, fíjese, o sea, ya estaba quedando ciega de un ojo, porque según le regresaron un mal. Entonces ya esta persona estaba quedando ciega de un ojo. Oramos por ella, recibió a Cristo. Estaba ya mejorando de su ojo, cuando de repente su modus vivendus, o sea, es decir, su forma de vivir era leer las cartas. Es decir, ella vivía, obtenía dinero de eso. Sin embargo, esta persona decidió seguir leyendo las cartas y prefirió eso por amor al dinero. Estos hombres, de hechos, eran unos grupos que hacían lo mismo. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta el precio de lo que les había costado esos libros. 50,000 piezas de plata las desecharon. 50,000 piezas de plata. Y esta persona que les comento de aquella ciudad, ella, como era su forma de vivir, prefirió seguir trabajando en eso. O sea, no le importó Cristo. Sin embargo, el postrer estado de ella fue peor. ¿Saben por qué? Porque la persona luego mataron, no sé si a su cuñado, a su esposo, vino muerte posteriormente a eso. Pero ella decidió, por amor al dinero, seguir utilizando las artes del diablo. Bueno, versículo 20, Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra ¿de quién? Del Señor. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? Cuando se veían milagros, cuando se veían que personas que llegaban poseídos eran liberados, cuando se veían que si alguien venía enfermo, se veían milagros creativos de Dios. Por eso aquí vamos a crecer mucho en la palabra y va a prevalecer, en pocas palabras, la palabra en la gente. Va a llegar mucha gente aquí porque ya le vamos a dar un impacto en los medios publicitarios y se va a llenar este lugar y nos vamos a ir a uno de miles y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las señales siguen, o el poder de Dios sigue a la palabra. Así es que trae gente enferma para orar por ellos. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, dijo Jesús a sus discípulos. Son las últimas palabras que les habló. Entre una de ellas dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dijo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es 10 días. De cuando les dijo esas palabras, transcurrieron 10 días, cuando ya vino el día que se llama de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días posteriormente a que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces Jesús les dijo: ustedes serán bautizados, fíjense, con el Espíritu Santo.